Ok, esta sí. Bueno, yo trabajo en Fundación GANS hace mucho tiempo y manifiesto no tener conflictos de interés para esta presentación. Y como ya hemos visto durante el transcurso de la mañana, la evaluación de la insuficiencia velofaringea consta de varios procesos, entre ellos, sin duda, la más importante, la evaluación perceptual que realizamos los fonoaudiólogos, donde vamos a hacer la pesquisa de los parámetros universales de la insuficiencia velofaringea, hipernasalidad, emisión nasal, y que vamos a complementar con la evaluación instrumental a la que normalmente estamos familiarizados, como la videofluoroscopía, la nasovideofluoroscopía, que son formas directas de ver el esfínter velofaringeo, nos permiten observarlo en tiempo real, ¿cierto?, mientras está produciéndose la fonación, y es el método más utilizado probablemente, pero también está la posibilidad de realizarlo en forma indirecta a través de la nasometría. Entonces, ¿qué es la nasometría? Es una alternativa de evaluación de la nasalidad del habla que permite complementar la evaluación resonancial. La nasalancia en sí misma es un correlato físicoacústico de la medida perceptivo-auditiva de la nasalidad del habla. Ahora, es como percibimos finalmente el habla de un paciente, de un usuario, y qué tan nasal lo encontramos. Eso es lo que va a tratar de hacer el correlato con la nasometría. Esta nasalancia se expresa en un porcentaje que nos da la energía acústica nasal en relación al total de la energía emitida por el hablante. Ahora, para realizarla hay que usar un equipo especial, ¿cierto? El más utilizado en las clínicas es el Nasometer 2. Hay otros equipos, pero que se usan más bien para estudios clínicos. El que está utilizándose para terapia es el Nasometer. Tiene estos tres componentes, que es, como ustedes ven ahí, el computador que tiene el software, el procesador mismo del Nasometer y la placa que contiene los dos micrófonos que van a hacer la captación de la energía emitida por la cavidad nasal y oral. Esto funciona súper simple, la placa capta esta energía, se envía al procesador del Nasometer, el Nasometer hace un filtro, lo pasa la señal de una señal análoga a una digital y esa información se va al procesador, ¿cierto?, para aplicar el software y finalmente darnos el valor de nasalancia. Se utiliza principalmente en fisura, en pérdidas auditivas, en desórdenes motores del habla, alteraciones funcionales de la resonancia. Si queremos verlo en una forma más gráfica y para poder comprender bien, si emitimos la sílaba ma, los micrófonos van a captar una mayor energía acústica a nivel nasal, que ahí se expresa en un 100 decibeles, y en la energía oral alrededor del 10%, del 10 decibeles. Ahora, para poder calcular, uno mentalmente podría hacer una regla de 3, donde vemos que la energía total, es decir, la oral más la nasal, va a corresponder al 100% y necesitamos determinar finalmente cuánto de esa energía es el porcentaje nasal. Aplicamos la regla de 3 y estaríamos ante un 90%, ¿cierto?, de nasalancia. Eso sería como mentalmente, si uno quisiera hacerlo en forma práctica. Lo que es esperado, porque finalmente lo que estamos viendo es un fonema nasal, donde debe existir acoplamiento oronasal para que pueda tener todas las características del fonema, ¿ya? Ahora, si lo comparamos con pa, que es un fonema oral de alta presión, vamos viendo todo lo contrario, que finalmente la energía acústica nasal es menor, aumenta la energía oral y finalmente el valor de nasalancia para ese fonema es menor porque obviamente estamos viendo un fonema oral. Si vamos al tercer caso, el que está en rojo, que trataría de emular, ¿cierto?, la emisión de un fonema oral, pero con insuficiencia velofaringea, vemos que la energía acústica nasal y la oral finalmente tienen otra distribución y aumenta, entonces,
y aumenta la energía acústica nasal versus el ejemplo anterior, y por lo tanto eso nos permitiría entender que hay un aumento de la nasalancia, que obviamente que si está fuera de la curva de distribución normal para una población específica, estaríamos pensando en determinar que es un aumento de la resonancia, o sea, se correlacionaría con una hipernasalidad. Eso es fundamental porque finalmente lo que tenemos que entender es cómo es la distribución normal de los valores de nasalancia para las distintas poblaciones. Hay evidencia que esta nasalancia varía entre los lenguajes, entre las distintas regiones, entre hombres y mujeres incluso. Así fue como en nuestro medio se logró establecer o intentar normar ciertas muestras que nos permitieran hacer un buen análisis y llegar a buenas conclusiones. Lo primero que se realizó fue este estudio donde se analizaron los valores normativos de nasalancia en adultos. Se analizaron 76 pacientes, todos ellos sin alteraciones resonanciales, ni insuficiencia de la faringe, pérdidas auditivas, etc. Fueron evaluados perceptualmente y luego se les realizó la nasometría con la evaluación de estos 3 pasajes. Normalmente en los estudios internacionales siempre se ha evaluado la nasometría con párrafos, algunas vocales y algunas palabras aisladas. Entonces comenzamos a ver el desarrollo de nuestra curva de distribución normal con los párrafos. Como ustedes pueden ver, y lo que era esperado encontrar en este estudio, por supuesto que los valores de nasalancia en los pasajes nasales eran mayores que en los orales. Y en un 25% más o menos la desviación estándar, porque finalmente eso es lo que nos va a marcar qué está dentro de la norma o cuál queda por debajo, entendiendo que fuera una hiponasalidad, o por sobre el rango normal, que finalmente va a ser la hipernasalidad. Aquí les puse los párrafos para que más o menos los vean. Estos párrafos son armados. El párrafo nasal tiene un alto porcentaje, una alta carga de fonemas nasales, el oral casi no tiene. Bien, entonces eso es lo que hay que ir considerando. Ahora, esto pone una barrera de entrada porque finalmente en nuestra clínica nosotros atendemos muchos niños y no todos nuestros niños leen. Por lo tanto, era necesario también normar otra forma más simple y que pudiéramos abarcar a toda nuestra población. Y así entonces también se realizó este estudio para ver los valores de nasalancia en vocales, series numéricas, oraciones producidas por hablantes adultos chilenos. Acá se seleccionaron 46 individuos y todos ellos también con las mismas características, sin alteraciones resonanciales ni auditivas, evaluación por un fonoaudiólogo que evaluaba perceptualmente y luego la realización, ¿cierto?, de la nasometría. Y acá, súper importante, porque finalmente en nuestra clínica, hoy lo que estamos haciendo para todos nuestros pacientes pediátricos es la solicitación, ¿cierto?, solicitar la muestra de estos vocales, principalmente la A, la I, la serie numérica, contar del 1 al 10, ¿cierto?, y las oraciones con fonemas de alta presión y una oración nasal. Como pueden ver, finalmente lo que hemos esperado, lo que es esperable, la oración nasal es la que tiene un mayor valor de nasalancia, así como la vocal I, que también se encuentra en varios de los reportes internacionales. La vocal I es una vocal que tiene mayor nasalidad y tiene que ver con la postura de la lengua. Y, por supuesto, el fonema nasal M, que sí tiene un componente acoplamiento. Entonces, esto es simple, no es invasivo, es objetivo, nos da este valor de nasalancia que si lo comparamos con la norma nos permite clasificar la resonancia y si lo repetimos varias veces en un mismo individuo, normalmente no hay variabilidad en los resultados y eso es muy bueno para hacer nuestros reportes y para hacer nuestro seguimiento en las terapias.
El procedimiento es fácil, se instala la placa que debe quedar perpendicular al labio, los micrófonos deben quedar equidistantes de la cavidad nasal y del oral, luego se realiza la toma de la muestra y se obtienen los resultados que más allá del número tiene que ver con la interpretación que nosotros como fonoaudiólogos podemos hacer. Acá, si ustedes ven, les puse primero la vocal A, donde vemos el primer caso superior. No se ve muy bien el número, pero dice 19, y eso nos muestra finalmente una nasalidad esperada, no se escapa de la curva de distribución y por lo tanto sería una resonancia normal. Pero si ustedes ven la de aquí abajo, tenemos un promedio, esto se obtiene del programa, uno activa las estadísticas y se despliega este cuadro donde nos entrega una serie de valores, pero que finalmente para poder clasificar y hacer los estudios se utiliza el promedio, y en este caso el promedio fue de 6 para la vocal A y eso queda por debajo, ¿ya? O sea, ahí estamos pensando en una hiponasalidad. Que es interesante no quedarse solo con eso, sino que más bien poder después ir a contrastarlo con los fonemas nasales, con el párrafo nasal, y si en esas instancias también tengo valores reducidos, ya estoy pensando en que este paciente tiene una hiponasalidad asociada. Por otro lado, el caso extremo, lo contrario, ¿cierto? Un promedio de 49, donde se ve finalmente que la media todo el tiempo está con un acoplamiento oronasal, versus otro extremo, donde efectivamente hay acoplamiento total todo el tiempo y los valores están muy aumentados. Acá es interesante las tareas de contar del 1 al 10. Si ustedes se fijan en ambas nasogramas, tienen los formantes bastante parecidos, ya está contando 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y en el primero uno pudiera tener la impresión de que efectivamente hay un aumento de la nasalidad, pero ahí está nuestro ojo fonoaudiológico, porque estos pics que estamos viendo aquí finalmente tienen relación con fonemas nasales y con vocales como la I. Entonces, eso es lo que provoca que estas alzas en la nasalancia, pero al final del día el promedio llega a ser 22, lo que también lo ubica dentro del rango esperado, como normal, ¿ya? Pero acá, en la de abajo, vemos también la misma, el mismo gráfico con la misma tarea y vemos efectivamente que a pesar de que los formantes entre uno y otro son bastante parecidos, aquí sí tenemos un aumento de la resonancia, ¿ya? Y entonces sí hay una hipernasalidad asociada. En resumen, la nasometría nos permite evaluar objetivamente la nasalidad del habla. Es una herramienta eficiente para trabajar la resonancia en términos del feedback visual en tiempo real que nos otorga. El programa tiene la posibilidad de grabarse, entonces también se pueden analizar en forma posterior el examen mismo y los mismos trabajos. Y además contar con los juegos que mostró Drina, ¿cierto?, durante su presentación, que también pueden ser utilizados. Ayuda a obtener un mejor seguimiento de los objetivos terapéuticos, que es algo muy importante. No podemos tener estos tratamientos eternos a los pacientes por muchos años sin tomar decisiones que sean significativas para su vida. Y lo que también es muy importante, no basta solo con obtener el número, sino que más bien qué es lo que nos aporta ese número y cómo poder complementar, ¿cierto?, esto con toda nuestra evaluación perceptual. No es solo sacar un número, objetivar y decir, oh, tiene 70, entonces sí, es hipernasal, pero yo tengo que comparar con mi evaluación perceptual, saber si tiene articulación compensatoria o no, que también puede incidir en los valores, ¿ya? Y con ello, entonces, poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.